Narrativa de los 1000 días con Santiago Mapla, Fabián García y Carrero Sánchez. La Guerra de los 1000 días fue el conflicto civil más devastador en la historia de Colombia, disputado entre el 17 de octubre de 1899 y el 21 de noviembre de 1902. Enfrentó al Partido Liberal contra el gobierno conservador. Duró aproximadamente 1130 días. Una de las causas fue debido a la exclusión política de los liberales, la crisis económica derivada de la subida del precio del café y el descontento social ante un gobierno centralizado. El estallido en Santander, 17 de octubre de 1899. El inicio del conflicto. El ala deliberante del Partido Liberal, liderada por el general Rafael Uribe, consideró que la vía electoral estaba completamente muerta debido al fraude conservador. Se dio la orden de levantamiento armado en el Socorro Santander. Encendiendo la mecha de la peor tragedia civil de Colombia, el combate de los Santos, octubre de 1899. La primera escaramuza formal ocurrió pocos días después de la declaración de guerra, cuando las milicias liberales locales se levantaron en armas en el departamento de Santander y midieron fuerzas por primera vez con la policía y el ejército regular del gobierno. La batalla de Bucaramanga, noviembre de 1899. El primer gran choque masivo de la guerra. Los liberales intentaron tomarse la ciudad de Bucaramanga por asalto frontal, pero las fuerzas conservadoras, atrincherados y mejor armados, repelieron el ataque, provocando una gran masacre. La batalla de Peralonso, diciembre de 1899. Meses antes de Palo Negro, los liberales lograron aquí su victoria más brillante bajo el mundo del general Benjamín Herrera. Fue un combate violento sobre el puente del río Peralonso, con el triunfo que infló el ego liberal y los convenció erróneamente de que podían ir triunfantes hacia Bogotá para derrocar el gobierno. La batalla de Palo Negro, mayo de 1900. Este es el epicentro y la mitad real de la guerra en términos combativos. Fueron 15 días ininterrumpidos de carnicería en Santander, que dejaron miles de cadáveres descomponiéndose bajo el sol. Significó la destrucción definitiva de la capacidad del ejército liberal para sostener batallas frontales y consolidó la ventaja del gobierno conservador. La fragmentación en guerrillas hacia mediados de la guerra. El conflicto cambió por completo de naturaleza. Tras quedar destruido el gran ejército liberal, los rebeldes abandonaron las batallas de caballerosidad militar y se dividieron en guerrillas irregulares. El conflicto se volvió una guerra de desgaste sangrienta, con emboscadas rurales, asaltos a líneas de suministros y sabotajes al telégrafo. La guerra se dio por unas acumulaciones de tensión políticas y económicas que asfixiaban a Colombia a finales del siglo XIX. Las razones principales se pueden dividir en tres grandes detonantes. La exclusión política. Desde 1886, el gobierno conservador hizo un modelo político ultracentralista. La constitución de ese año le dio un poder absoluto al presidente y despojó al Partido Liberal de toda representación en el Congreso, los ministerios y las gobernaciones.
Los liberales sentían que la única forma de recuperar su voz era mediante la guerra, mediante armas. Y había un gran fraude electoral. El sistema electoral está diseñado para el partido del gobierno controlar las votaciones y los escrutinios. Los liberales intentaron participar pacíficamente en varias elecciones, pero encontraron con fraudes tan descarados que los cerró por completo de la vía de la paz. La crisis económica. A finales de la década de 1890, los precios internacionales del café se desplomó. Esto arruinó a los grandes productores, en su gran mayoría liberales, y dejó sin empleo a miles de campesinos. La desesperación económica empujó a los élites y a las clases bajas a ver en la guerra una salida desesperada. La inflación y declaración. Para sostenerse, el gobierno conservador empezó a imprimir papel moneda de una forma muy descontrolada, y eso dio una superinflación brutal. Encareció la comida y destruyó el valor de salarios, aumentando el malestar social generalizado. Las consecuencias de esta gran batalla de 1000 días fue la pérdida de Panamá, el debilitamiento absoluto del Estado colombiano y la destrucción de la flota militar dejaron al descubierto Panamá, completamente desprotegido. Esto fue aprovechado por el interés de Estados Unidos, que apoyó la separación de la providencia para asegurar el control sobre la construcción del Canal de Panamá. Destrucción de la infraestructura. Las vías de comunicación del país sufrieron daños catastróficos. Las principales ferrocarriles fueron desmantelados o saboteados. La navegación por el río Magdalena, la principal arteria comercial, quedó suspendida por el uso militar de barcos, y los puentes y líneas telegráficas fueron destruidas. Reforma. A nivel político, el bando conservador logró mantenerse en el poder por 3 décadas más, hasta 1930. Sin embargo, el horror de la guerra obligó a una reforma constitucional en 1910 para modernizar el país, recortar el poder presidencial y otorgar finalmente una participación minoritaria obligatoria a los liberales en el Congreso para evitar nuevos lanzamientos de guerra. El Partido Liberal estaba dividido en 2 facciones. Por un lado estaban los pacifistas. Ellos buscaban reformas mediante la vía política y legislativa. Y por otro estaban los belicistas, que impulsaron la insurrección armada. Sus objetivos eran ponerle un fin a la exclusión política, la restauración del federalismo, la separación de la Iglesia y el Estado, las libertades civiles individuales y reformas económicas. Mientras tanto, el Partido Conservador también tenía una fractura interna. Por un lado estaban los históricos, que apoyaban ciertas reformas y la inclusión moderada de los liberales, y por otro estaban los nacionalistas, que ellos controlaban toda la presidencia y el ejército. Sus objetivos eran la preservación del centralismo, la defensa del orden tradicional y la fe católica, el mantenimiento de la hegemonía política y el monopolio de la fuerza y sometimiento de la rebelión. La batalla de Palo Negro. El choque definitivo entre los ejércitos ocurrió entre el 11 y el 25 de mayo de 1900, en los cerros de Palo Negro, cerca de Bucaramanga. Fue la batalla más sangrienta de la historia de Colombia. Unos 15.000 liberales bajo el mando del general Gabriel Vargas Santos intentaron quebrar las líneas de 21.000 conservadores dirigidos por el ministro de Guerra Próspero Pinzón.
Fueron 15 días de combate ininterrumpido. El resultado fue una victoria conservadora absoluta. Los liberales perdieron más de 4.000 hombres. El presidente Saclemen, de 86 años, gobernaba desde Villeta, debido a que la altura de Bogotá afectaba su salud. Aprovechando su ausencia y debilidad, el vicepresidente José Manuel Marroquín, apoyado por el ala histórica, ejecutó un golpe de estado el 31 de julio de 1900. Saclemen fue arrestado y Marroquín asumió la presidencia y endureció la campaña militar para aplastar por completo a los rebeldes. La Guerra Civil Colombiana desestabilizó la región caribeña y andina. Eloy Alfaro en Ecuador, Cipriano Castro en Venezuela y José Santos Zelaya en Nicaragua vieron una oportunidad para expandir el liberalismo en la región. Venezuela se convirtió en una base de operaciones clave. Incluso tropas venezolanas combatieron junto a liberales colombianos en las batallas fronterizas de Carazúa en 1901. Esto estuvo a punto de desencadenar una guerra formal entre Colombia y Venezuela. El general liberal Benjamín Herrera comprendió que el interior del país estaba perdido. Si no se aseguraba una retaguardia rica y con acceso al mar. A finales de 1901, Herrera desembarcó en el Istmo de Panamá con un contingente organizado y moderno. Además, aniquiló a las guarniciones conservadoras locales. El hito militar de esta etapa fue la batalla de Agua Dulce. Herrera logró rodear a un cuerpo de más de 2.000 hombres del Partido Conservador y tras cortar sus fuentes de agua y alimentos obligó a la rendición total del general conservador Francisco de Paula Castro en 1902. Estados Unidos tenía un interés en la futura construcción de un canal interoceánico y no pretendían tolerar una guerra civil prolongada que interrumpiera el libre tránsito del ferrocarril de Panamá. Mediante el Tratado Mallarino-Brickell de 1846, desplegaron buques de guerra a las costas panameñas y desembarcaron infantería de marín, neutralizando la ventaja militar que tenían los liberales dirigidos por Benjamín Herrera. La paz llegó mediante varios tratados. Uribe firmó la paz con el general conservador Juan Tovar en la hacienda bananera Nerline, en Magdalena, reconociendo la derrota militar del liberalismo a manos de los conservadores. Por otro lado, Benjamín Herrera entendió que no podía derrotar militarmente al gobierno central colombiano si éste contaba con el veto estratégico y naval de los Estados Unidos. Las delegaciones de ambos bandos, tanto de liberales como de conservadores, se reunieron en el acorazado estadounidense Wisconsin y se firmó el documento que puso fin oficial e irrevocablemente a la guerra. También ese mismo día se firmó el acta de capitulación de las fuerzas liberales, el tratado Urrutia-Thompson y la indemnización. Para intentar sanar las heridas políticas y financieras por la pérdida de Panamá, Colombia y Estados Unidos firmaron un tratado. Estados Unidos admitió su intervención y pagó a Colombia una indemnización de $25 millones de la época, una cifra astronómica en ese entonces. La danza de los millones y la modernización económica. El dinero de la indemnización estadounidense llegó al país en la década de 1920. Estos millones se inyectaron rápidamente en la economía nacional. Gracias a esto, Colombia pudo construir por fin la infraestructura que la guerra había destruido o retrasado, redes de ferrocarriles modernos, carreteras nacionales y la adecuación de puertos fluviales, lo que desató el despegue de la industria cafetera. Conclusión de la narrativa de los 1000 días. El texto trata sobre apropiarse del tiempo y la memoria. Narra días comunes y corrientes, pero los vuelve importantes porque son míos.
La idea principal es que no son los grandes eventos los que nos definen, sino lo cotidiano, los recuerdos, los dolores y las alegrías pequeñas. Concluye que todos los días suman y que debemos valorarlos, porque al final nuestra vida es la suma de esos días que decidimos hacer nuestros.